En la bulliciosa oficina de una empresa de tecnología en el centro de Madrid. Javier López sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor cuando abrió el correo electrónico anónimo esa mañana de lunes. El mensaje, titulado El secreto de Javier, contenía una foto robada de él besando a su novio en una fiesta privada, acompañada de un texto cruel que se burlaba de su orientación sexual y lo tachaba de maricón infiltrado. Antes de que pudiera reaccionar, el correo ya había sido reenviado a toda la plantilla. Y las risas disimuladas y las miradas de reojo comenzaron a llenar el aire como un veneno invisible. Javier, de 28 años, con su cabello castaño corto y ojos marrones que siempre reflejaban una vulnerabilidad oculta, se quedó paralizado en su escritorio. Había trabajado duro para llegar a ser analista de datos en esa compañía, ocultando su vida personal por miedo a las repercusiones. Pero ahora, todo salía a la luz de la peor manera posible. Su hermano gemelo, Miguel, era el gerente de recursos humanos en la misma empresa. Idénticos en apariencia, pero mundos aparte en carácter. Miguel era extrovertido, ambicioso y siempre el centro de atención, mientras que Javier era introspectivo, reservado y luchaba en silencio con su identidad desde la adolescencia. Miguel, sentado en su oficina acristalada, recibió el mismo correo. Su rostro, una réplica exacta del de Javier, se tensó al leerlo. Sabía de la orientación de su hermano desde hace años. Javier se lo había confesado en una noche de confidencias juveniles, jurando discreción. Pero en lugar de actuar, Miguel optó por el silencio. No es mi problema directo, pensó, justificándose con la idea de que intervenir podría comprometer su posición neutral como HR. Las burlas comenzaron a escalar, en la máquina de café. Colegas susurraban chistes homófobos. Y un grupo de empleados creó un chat paralelo donde circulaban memes ridiculizando a Javier. Javier sintió el peso de la traición cuando vio a Miguel pasar por su cubículo sin decir una palabra, fingiendo no notar el ambiente hostil. El resto del día fue un infierno, llamadas ignoradas, tareas reasignadas y un aislamiento que lo hacía sentir como un paria. Al llegar a casa esa noche, en su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, Javier llamó a su novio, Carlos, un profesor de historia de 30 años con cabello negro ondulado y una barba incipiente que siempre lo hacía sentir seguro. No sé qué hacer, le confesó Javier, con la voz quebrada. Carlos, con su mirada protectora, lo abrazó y le prometió apoyo. Pero Javier no podía sacudirse la ira hacia su hermano. La familia López era tradicional, originaria de un pueblo en Andalucía, donde los valores católicos y las expectativas sociales pesaban como cadenas. Sus padres, Antonio y María, habían criado a los gemelos con la idea de que el éxito profesional era la clave para una vida respetable. Miguel, el exitoso, había ascendido rápidamente, mientras Javier luchaba por encajar. Esa noche, Javier decidió confrontar a Miguel. Lo llamó. Pero la conversación fue tensa. ¿Por qué no hiciste nada?, preguntó Javier. Miguel respondió con evasivas: no quería favoritismos. Tienes que manejarlo tú solo. Javier colgó, sintiendo que el lazo gemelar se rompía. Al día siguiente, la situación empeoró. Un compañero, Raúl, un tipo machista de ventas, hizo un comentario público en una reunión: oye, Javier, ¿vas a traer a tu amiguito a la fiesta de la empresa? Las risas estallaron.
¿Y el jefe? Don Enrique. Solo sonrió incómodo sin intervenir. Javier, rojo de vergüenza, salió de la sala. ¿En el baño? Se miró al espejo, viendo el reflejo de Miguel en sí mismo. Y se preguntó cómo alguien tan igual podía ser tan distante. Decidió no renunciar aún, en cambio. Planeó exponer el acoso de manera formal. Pero dudaba, ¿valdría la pena el costo emocional? Mientras tanto, Miguel lidiaba con su propio conflicto interno. En su casa en las afueras de Madrid. Con su esposa Ana y su hijo pequeño. Se sentía culpable. Recordaba la infancia, como Javier siempre lo protegía de los matones en el colegio. A pesar de ser el más débil. Pero ahora, el ascenso profesional lo había cambiado. Si defiendo a Javier, me tacharán de parcial. Se decía. Sin embargo, un correo de recursos humanos de la sede central le recordó las políticas contra la discriminación. Ignorarlo era un riesgo. Pero actuar significaba confrontar su propia homofobia internalizada. Heredada de una educación conservadora. Javier, por su parte, comenzó a documentar los incidentes. Carlos lo animaba, no dejes que te definan por esto. Pero la presión familiar se sumó cuando su madre llamó. Habiendo oído rumores a través de un primo que trabajaba en la empresa. Hijo, ¿es verdad lo que dicen? Tu padre está furioso. Javier negó todo. Mintiendo para protegerse. Pero el daño estaba hecho. La mentira pesaba como una losa. Y se dio cuenta de que su silencio pasado había contribuido a este caos. La semana avanzaba con tensión creciente. Miguel recibió una queja anónima sobre el ambiente tóxico. Y supo que era de Javier. En una reunión privada, los hermanos se enfrentaron. Eres mi hermano. ¿Por qué me dejas solo? Espetó Javier. Miguel. Defensivo, porque no quiero que piensen que te favorezco. Además, ¿por qué no lo niegas? Javier salió herido, sintiendo la traición como un puñal. Esa noche, en una cena familiar obligada, los padres interrogaron a Javier. Y Miguel permaneció callado, dejando que la tormenta cayera sobre su gemelo. El clímax de la semana llegó cuando Raúl escaló las burlas a un nivel físico, dejó un dibujo obsceno en el escritorio de Javier. Furioso, Javier lo confrontó en la oficina, gritando, «¡Basta!». La escena atrajo a todos, incluyendo a Miguel, quien finalmente intervino. Pero solo para calmar las aguas sin sancionar a Raúl. Javier, devastado, renunció en el acto, saliendo de la empresa con las manos temblando. En casa, Carlos lo consoló. Pero Javier se preguntaba si su relación valía el precio de perder a su familia y carrera. Miguel, solo en su oficina, sintió el vacío. Su decisión de silencio había costado caro, ahora. La empresa enfrentaba una posible demanda por acoso. Y su reputación como HR estaba en juego. Llamó a Javier esa noche. Pero el teléfono sonó en vano. La brecha entre los gemelos se había ampliado. Y Miguel comenzó a cuestionar sus prioridades. ¿Era el éxito profesional más importante que el lazo sanguíneo? Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. Sin empleo, pasaba las horas en su apartamento, navegando por ofertas de trabajo mientras lidiaba con el rechazo familiar. Su padre, Antonio,
Un jubilado conservador. Lo llamó para una charla seria. En la casa familiar en las afueras de Madrid. Antonio expresó su decepción: pensé que eras como Miguel. Un hombre de verdad. Javier. Con el corazón encogido. Defendió su identidad: papá. Soy gay. Y eso no me hace menos hombre. La discusión escaló. Con María llorando en silencio. Y Miguel. Presente pero mudo. Evitó mirarlo. Miguel sentía la culpa carcomiéndolo. En el trabajo. La renuncia de Javier había dejado un vacío. Y los rumores sobre discriminación circulaban. Recibió una advertencia de la dirección: maneja esto o perderás tu puesto. En pánico, Miguel decidió encubrir el incidente, borrando correos y hablando con Raúl para que se callara. Pero esta elección lo hundió más en el conflicto moral: ¿estaba protegiendo la empresa o a sí mismo? Javier, apoyado por Carlos, buscó ayuda legal. Encontró una asociación LGBT en Madrid que lo orientó sobre derechos laborales. Puedes demandar por acoso homófobo, le dijeron. Pero la idea de enfrentar a su hermano en corte lo aterrorizaba. Carlos, con su temperamento calmado, lo impulsaba: es por justicia, no venganza. Javier dudaba, recordando momentos felices con Miguel, vacaciones en la playa de Andalucía, donde jugaban como niños inseparables. Mientras tanto, la vida de Miguel se complicaba. Ana, su esposa, notó su distracción y lo confrontó: estás distante. ¿Qué pasa con Javier? Miguel confesó parcialmente, admitiendo su silencio. Ana, progresista, lo criticó: eres su hermano, no un extraño. Esto despertó en Miguel un torrente de recuerdos, como en la universidad. Javier lo cubrió cuando él falló un examen, mintiendo por él. Ahora, su traición parecía imperdonable. Javier decidió confrontar a la familia entera. Organizó una cena en un restaurante neutral en el centro de Madrid. Allí expuso todo: el acoso, el silencio de Miguel y su orientación. Antonio explotó: esto es una vergüenza para la familia. María intentó mediar. Pero Miguel, presionado, finalmente habló: lo siento, Javier. Tuve miedo. Pero sus palabras sonaron huecas. Y Javier se fue furioso, sintiendo que la disculpa era tardía. La tensión social se amplificó cuando amigos comunes comenzaron a tomar partidos. Algunos apoyaron a Javier. Otros lo juzgaron por exagerar. En una fiesta, Javier se encontró con un excompañero que le reveló: Miguel sabía del chat de burlas y no hizo nada. Esto fue el detonante: Javier presentó la demanda contra la empresa, nombrando a Miguel como testigo clave. El proceso legal comenzó, forzando a Miguel a elegir: testificar honestamente o mentir para salvar su carrera. Miguel, en crisis, buscó terapia. En sesiones confidenciales, admitió su homofobia internalizada: crecí pensando que ser gay era débil. El terapeuta lo desafió: ¿y si fueras tú el gay? Esto lo hizo reflexionar sobre su gemelo como un espejo de sí mismo. Decidió hablar con Javier en privado, en un parque soleado donde solían jugar de niños. Fui cobarde, admitió Miguel. Javier, herido, respondió: tu silencio me destruyó.
La conversación fue catártica. Pero no resuelta. Carlos, viendo el sufrimiento de Javier, propuso mudarse juntos a Barcelona para un nuevo comienzo. Javier aceptó. Pero la demanda pendía como una espada. En la audiencia preliminar, Miguel testificó a favor de Javier, admitiendo el acoso y su inacción. Esto le costó su promoción. Y la empresa lo sancionó. Antonio, furioso, cortó contacto con Javier, mientras María intentaba reconciliar. Javier ganó el caso, recibiendo compensación. Pero el precio fue alto, la familia fracturada. Miguel, humillado, renunció y buscó trabajo nuevo, cuestionando su identidad. En una noche de insomnio, se dio cuenta de que su silencio no solo dañó a Javier, sino a él mismo. Con el dinero de la compensación, Javier y Carlos se mudaron a Barcelona, buscando paz en la vibrante ciudad costera. Javier encontró un nuevo empleo en una startup inclusiva, donde su orientación no era un problema. Pero las noches eran plagadas de pesadillas, revivía las burlas. El silencio de Miguel. Carlos lo apoyaba. Pero Javier sentía un vacío familiar que no se llenaba. Miguel, desempleado temporalmente, se mudó de vuelta con sus padres en Andalucía para reflexionar. Antonio lo recibía con frialdad: fallaste como hermano. Miguel, por primera vez, defendió a Javier: papá, el equivocado eres tú con tus prejuicios. Esto desató una grieta en la familia. Antonio se aisló, mientras María mediaba, urgiendo perdón. Javier recibió una carta de Miguel: necesito verte. Acordaron encontrarse en Madrid, en el Parque del Retiro. Bajo el sol primaveral, los gemelos se abrazaron por primera vez en meses. Miguel confesó todo: su miedo al escándalo, su envidia por la autenticidad de Javier. Tú eres valiente, yo un cobarde. Javier, con lágrimas, perdonó parcialmente, pero el daño está hecho. La sociedad alrededor no ayudaba. En Barcelona, Javier enfrentó microagresiones: vecinos conservadores murmuraban sobre parejas como esa. Carlos, optimista, lo animaba a unirse a grupos LGBT, donde Javier encontró comunidad. Pero una llamada de María lo sacudió: Antonio había sufrido un infarto, culpando el estrés familiar. En el hospital en Andalucía, los hermanos se reunieron. Antonio, débil, miró a Javier: hijo, lo siento. Fue un momento de quiebre. La familia comenzó a sanar, con conversaciones honestas sobre prejuicios. Miguel, inspirado, empezó a abogar por derechos LGBT en su nuevo trabajo, convirtiendo su culpa en acción. Sin embargo, no todo era resolución. Javier luchaba con confianza en su nuevo empleo. Dudaba de revelar su orientación. Carlos lo presionaba suavemente: sé tú mismo. Una crisis surgió cuando un colega hizo un chiste homófobo: Javier, recordando el pasado, lo confrontó, ganando respeto pero reviviendo traumas. Miguel, en su camino de redención, enfrentó backlash: amigos lo tacharon de traidor por apoyar a Javier. Ana lo respaldaba, pero su matrimonio se tensó por el estrés. En una terapia familiar, revelaron secretos: Miguel admitió haber sospechado su propia bisexualidad en la juventud.
reprimida por miedo. El clímax familiar llegó en una reunión en la casa andaluza. Antonio confesó su rigidez provenía de su propio padre homófobo. Javier compartió su dolor: tu rechazo me hizo dudar de mi valor. Miguel. ¿El puente? Propuso terapia grupal. La familia aceptó, comenzando un lento proceso de curación. Javier y Carlos, fortalecidos, planearon una boda simbólica. Invitaron a la familia. Pero Antonio dudaba. Miguel lo convenció: es amor. Papá. En la ceremonia en una playa de Barcelona, Antonio asistió, marcando un hito. Pero Javier sabía que la sociedad aún juzgaba. Noticias sobre discriminación LGBT en España le recordaban la lucha continua. Miguel, transformado, escribió un artículo anónimo sobre su experiencia, inspirando a otros. Sin embargo, el costo: perdió contactos profesionales, pero ganó integridad. Los meses posteriores trajeron estabilidad relativa. Javier prosperaba en Barcelona, ascendiendo en su trabajo gracias a su talento. Carlos y él adoptaron un perro, simbolizando un hogar estable. Pero ecos del pasado persistían. Llamadas ocasionales de Miguel revelaban tensiones familiares persistentes. Miguel, en un nuevo rol de HR en una empresa progresista en Sevilla, implementaba políticas inclusivas, redimiéndose. Su relación con Ana se fortaleció a través de la honestidad. Pero un día, recibió una oferta para volver a Madrid, en la misma empresa donde todo empezó. Dudó: ¿valía la pena revivir fantasmas? Javier, enterado, lo aconsejó: haz lo que sientas correcto, pero no olvides lo que pasó. Miguel rechazó la oferta, eligiendo paz sobre ambición. En una visita a Barcelona, los gemelos reconstruyeron su lazo: caminatas por la Sagrada Familia, compartiendo sueños. La familia se reunía más, con Antonio suavizando sus vistas, asistiendo a eventos LGBT. María, el pegamento, organizaba cenas donde se discutía abiertamente. Sin embargo, Javier enfrentó una decisión moral: un amigo gay en apuros le pidió consejo sobre outing forzado. Recordando su dolor, Javier lo disuadió: elige tu momento. Esto lo hizo reflexionar sobre sus elecciones. ¿Había sido demasiado duro con Miguel? Carlos, siempre el ancla, le recordó: todos cometemos errores, el perdón es clave. En una noche estrellada, Javier propuso matrimonio formal a Carlos, quien aceptó. La boda, en Madrid, reunió a todos. Antonio dio un discurso emotivo, admitiendo su evolución. Miguel, como padrino, sintió cierre. Pero la sociedad no cambiaba de la noche a la mañana. Protestas contra derechos LGBT en España recordaban la fragilidad. En el epílogo, Javier miró hacia atrás: el shock inicial lo había transformado. ¿Pero a qué precio? Familias rotas, carreras alteradas, corazones heridos. ¿Valió la pena la autenticidad? ¿Fue correcto que Miguel priorizara su carrera sobre su hermano? ¿O el silencio siempre equivale a complicidad en la discriminación?